es de justicia. Estimados televidentes, tengan todos un excelente día. Bienvenidos a este su programa dominical, Es de Justicia. Es nuestro afán llevar a su conocimiento con respeto y profesionalismo un tema que hasta hace pocos años se consideraba tabú, generando, ya sea por desconocimiento o ignorancia, un injusto trato a un sector de la población que hoy son conocidos bajo las siglas LGBTI, compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales. En sentido estricto, agrupa a las personas con la orientación sexual e identidades de género relativas a esas 5 palabras, así como las comunidades formadas por ellas. El término ha sido resultado de una evolución en la que fueron agregadas letras con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por su sexualidad. Esperamos pues poder desarrollar esta extraordinaria temática. Pamela, buenos días. Jimmy, buenos días para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Estoy de acuerdo contigo de la importancia de orientar a la ciudadanía sobre un tema que quizás por desconocimiento ha generado una vulneración a un grupo social que es parte integrante de nuestro país. Inicialmente se utilizaba la expresión homosexual o gay, pero algunas organizaciones de personas lesbianas y bisexuales cuestionaron esta sigla como insuficiente, dando paso a la creación de la sigla LGB. Posteriormente, las personas transexuales hicieron una crítica similar, dando origen a la sigla LGBT. Y en los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la sigla con el fin de incluir a otras comunidades como a las personas intersexuales. Por eso es que ahora se llaman LGBTI. La Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 2, reconoce el derecho a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. De igual manera, el artículo 66, numeral 9, establece el derecho de toda persona a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad. Para conocer más sobre este tema, hoy contamos con la intervención de la psicóloga Dayan Rodríguez, defensora LGBT transfeminista, cuyas opiniones escucharemos luego del corte. Al regresar, En el año 1998 se incluye por primera vez la orientación sexual como un derecho fundamental. es de justicia. Estamos de regreso en su programa Es de Justicia, con el tema Derechos de la Comunidad LGBTI. La violencia en contra de este grupo de personas data de hace muchos años, es decir, muchos siglos atrás. El primer Código Penal del Ecuador en 1837 castigaba a la sodomía. La palabra homosexualidad aún no existía, cuyo origen tuvo relación al cuerpo de normas escritas durante el reinado de Alfonso X en la Edad Media, en el cual se castigaba la sodomía basada en la condena bíblica de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La penalización de la homosexualidad duró siglos en el Ecuador, pero esta persecución oficial, Jimmy, fue hasta noviembre de 1997, año en que se despenalizó la homosexualidad, y un año después la Constitución amparó la no discriminación por orientación sexual, reafirmándose en la Carta Magna de 2008. En el 2009 se introdujo en el entonces vigente Código Penal un capítulo sobre los delitos de odio
por orientación o identidad sexual. En el 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, conocidos por sus siglas como el INEC, por vez primera realizó un estudio de caso sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos de la población LGBTI. Pamela, es importante conocer que del estudio efectuado por el INEC, el 90.9% del colectivo de LGBTI sabe que la Carta Política, es decir, que la Constitución reconoce el derecho a la no discriminación. Pero parece que el resto de ciudadanos no lo conocen, pues la discriminación, burla, humillación, violencia y miedo son prácticas frecuentes, comunes, que sufren las personas de las diversidades sexuales y de género en el Ecuador, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga Dayan Rodríguez, líder y activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, a quien agradecemos por su participación en nuestro programa. Buenos días, gracias por la invitación al programa. Yo encantada de estar aquí y compartir con ustedes. Nuestra invitada de hoy es defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, quien desde los 18 años ha realizado activismo trans, llevando su lucha dentro y fuera del país. Estudió gobernabilidad y gerencia política en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y desde mayo del presente año es la primera trans en ser elegida asambleísta en el Ecuador. Por ende, le pedimos nos explique brevemente lo que ha pasado la población LGBTI, entiéndase lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, en el Ecuador hasta la actualidad. Escuchemos su respuesta. Bueno, tendríamos que remontarnos hasta 1990 más o menos, en donde la homosexualidad era penalizada. Nadie podría justamente expresar su orientación sexual o su identidad de género. Eso incurría en una pena privativa de 8 años, ¿no? Entonces, de reclusión. A partir del año 1997, la población LGBTI, pero sobre todo las mujeres trans, trabajadoras sexuales, empezaron a empoderarse y empezaron a hacer una convocatoria a nivel nacional. Se despenaliza la homosexualidad en 1997 con todas estas situaciones de violencia en relación a los derechos humanos, y en el año 1998 se incluye por primera vez la orientación sexual como un derecho fundamental. El actual gobierno, junto con las organizaciones de la sociedad civil feministas, incluye la Asociación Silueta X en ese momento en la cual yo participé, se promovió dentro de la nueva constituyente la reafirmación de la orientación sexual que está en el artículo 11, numeral 2, y el reconocimiento de la identidad de género por primera vez a nivel mundial se reconoció aquí en Ecuador. Ese sería un breve análisis de lo que ha sido el antes y lo que estamos en la actualidad de derechos humanos de la población LGBTI. La Constitución del 2008, en su texto, da el gran paso de incluir la categoría identidad de género y la reafirmación de la orientación sexual, así como la unión de hecho, no a la adopción entre dos personas del mismo sexo. En el año 2013, en la gobernación del Guayas, se dio la primera reunión emblemática entre la comunidad LGBTI y el Ejecutivo. Reunión que surgió luego de un acercamiento entre la directora de la Asociación Silueta X y el entonces presidente de la República, Rafael Correa Delgado. En esta reunión se generó el acuerdo 21525, cuyas prioridades se encuentran derechos en políticas públicas y demandas sociales de las poblaciones LGBTI en salud, educación, empleo, justicia y ciudadanía LGBTI. Le consultamos a la psicóloga Dayan Rodríguez sobre estos avances. Se acordó justamente que cada 6 meses nos íbamos a reunir para ir evaluando todos esos avances en derechos humanos, y así se lo hizo, ¿no? Entonces, del 2013 al 2014, primero se reconoció la unión de hecho homosexual,
en el documento de identidad. Fue una lucha muy fuerte que llevamos, pero sin embargo lo logramos. Luego de esto y durante ese año también presentamos cerca de 20 asesinatos que estaban impunes con respecto a la comunidad LGBTI. Empezamos a exigir al Estado a través del Consejo de la Judicatura, con la firma del decreto con el anterior presidente, el señor economista Rafael Correa, que tuvo la predisposición y apertura política, y por supuesto se solucionaron cerca del 32% de casos, que significativamente es mucho y nosotros debemos considerarlo. Se avanzó también en los 104 centros inclusivos del Ministerio de Salud Pública durante estos años, y también hay que reconocer que la Ley Orgánica de Comunicación incluyó el derecho a la no discriminación de las poblaciones LGBTI. Entonces, me olvidaba también que se ha hecho justamente con el anterior gobierno la inclusión del protocolo LGBTI para las personas privadas de la libertad, es decir, para el trato de las personas trans, de los compañeros gays cuando van a las cárceles y de repente no sufran alguna falta de garantía con respecto a sus derechos humanos. En los casos de la presentación de los informes ante las Naciones Unidas, Ecuador ha hecho oídos claros con respecto a nuestras demandas. Entonces, eso ha sido muy importante y es imposible invisibilizarlo. Y con el actual gobierno estamos avanzando. El señor presidente Lenín Moreno ha firmado un decreto actualmente con la población LGBTI que fue entregado el 27 de marzo y estamos muy seguros que vamos a seguir continuando con nuestra avanzada de derechos. El Ecuador ocupa la 4ª posición a nivel de América Latina en inclusión social. ¿Qué es inclusión social? Hablamos de protección a sus ciudadanos sin importar su género, su orientación sexual o su raza. Por ello le pedimos a la psicóloga Dayan Rodríguez que nos identifique la normativa constitucional y legal ecuatoriana que, a su entender, amparan los derechos de la comunidad LGBTI. Esta fue su respuesta. Está el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce la orientación sexual y la identidad de género como un derecho fundamental, un derecho de vida. Había mencionado también el artículo 66 que recoge varios de los derechos de la población LGBTI. Si mal no recuerdo, es el inciso número 9 y el inciso número 11, que habla acerca de la libertad estética y por supuesto la orientación sexual, aunque allí faltó incluir la identidad de género. Y en el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador está hablando justamente acerca de las uniones de hechos para personas con indistinto sexo, o sea, no importa, y eso nos permitió, por supuesto, lo que acabé de mencionar hace un momento, avanzar con respecto a la unión de hecho homosexual. Las leyes orgánicas, como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal, reconoce también muy claramente en su artículo número 7 la separación de las personas privadas de la libertad. Es decir, que si algún LGBT va a la cárcel de varones y por supuesto se siente atentado con, yo qué sé, tantas cosas que pueden ocurrir dentro de una cárcel, indistintamente de las seguridades que en la actualidad nos ofrece el Estado, la ley, el Código Orgánico Integral Penal, propone y exige que justamente las personas LGBTI estén separadas del resto de personas privadas de la libertad, y eso es algo sumamente importante. En el artículo 177 también del Código Orgánico Integral Penal también reconoce el delito de odio por orientación sexual. Eso es un avance muy importante, aunque también se está revisando el Código Orgánico Integral Penal en este momento para poder mejorarlo, ¿no? El avance de las políticas laborales en favor de la comunidad LGBTI fueron evidentes en el año 2015, cuando se declara ilegal el rechazo a un trabajador por su orientación sexual. En diciembre del mismo año 2015, la Asamblea Nacional aprobó la ley que permite cambiar el nombre de nacimiento y la identidad sexual en la cédula. Aprender más sobre género, identidad de género y orientación sexual es importante para comprender al mundo que nos rodea. Le pedimos a la psicóloga Dayan Rodríguez nos explique dichos conceptos de orientación sexual e identidad de género para los LGBTI. Todos los ecuatorianos tenemos una orientación sexual y hay 3 tipos de orientación sexual: heterosexual, homosexual y bisexual. Paro de contar. Las categorías de la orientación sexual que estoy dando en este momento están regidas a través de la APA y a través de la OMS, es decir, es que no me estoy inventando nada. Entre los heterosexuales es el común denominador, parejas que se sienten atraídas hacia distintos sexos. Entre los homosexuales encontramos a los hombres homosexuales, que se los conoce como los hombres gays.
que sienten atracción de un hombre hacia otro hombre, y también a las mujeres homosexuales, que comúnmente se les dice mujeres lesbianas, que sienten atracción de una mujer hacia otra mujer. Y el caso de bisexuales es que se siente atraído tanto al género opuesto como al género con el cual nació, ¿no? O al sexo, perdón, con el cual nació. Eso podríamos definirlo como orientación sexual. Y la identidad de género, asimismo, como todos tenemos una orientación sexual, la identidad de género está presente en todos los ecuatorianos. La diferencia es que en las personas trans la identidad de género es mucho más visible, ni siquiera en los hombres gay ni las mujeres lesbianas, sino en las personas trans y en las personas intersex. Por ejemplo, es muy claro que, por citar cualquier persona que vemos en la calle, de repente es un hombre, su género es el masculino, entonces su identidad de género es masculino. En mi caso, la diferencia es que yo nací biológicamente varón o varona, como me hago llamar, y a partir de eso se supondría que mi género asignado socialmente debió haber sido el masculino, pero como vemos mi género no es masculino en este momento, mi género es femenino. Por tanto, yo soy una persona trans. Entonces, esta definición de identidad de género abre otro abanico de otras posibilidades de las personas que no rompen la norma social entre la categoría sexo y género, y las personas, como en mi caso, que rompemos la categoría normada entre sexo y género. Los varones nacen varones, pero no nacen masculinos, y lo podemos comprobar, ¿no?, con lo que acabé de decir. Las mujeres nacen mujeres, pero no nacen femeninas. La sociedad las hace femeninas, la sociedad hace masculino a los varones, ¿sí? Entonces, con esto, ojalá haya quedado un poco más claro la diferencia entre sexo y género para poder comprender la identidad de género, porque es algo muy complejo. Si nosotros no entendemos que una cosa son nuestras características primarias, que es el sexo, las partes genitales, los cambios que se hacen en la etapa puberal, y no diferenciamos esto de otra categoría como es la vestimenta, el comportamiento social, el lenguaje social para llamar a una persona de un sexo distinto hacia el otro, si no entendemos que esto se trata de género, de comportamiento social, no vamos a entender el resto de la identidad de género. Otro de los avances que el Ecuador ha dado en materia de protección y garantía para la comunidad LGBTI, que han cristalizado sus anhelos en esta última década, luego de toda una vida de discriminación, tiene que ver con la implementación de una comisión interdisciplinaria conformada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, encargada de la investigación de muertes violentas suscitadas en contra de personas LGBTI. Nuestra invitada es asambleísta nacional y presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Por lo que le preguntamos, ¿qué considera que falta por avanzar legalmente en el Ecuador? Podría pasarme todo el programa hablando justamente acerca de los avances que hemos tenido, pero no con esto estoy diciendo que está todo hecho, falta todavía mucho por hacer, y en este sentido podría citar el tema de la educación. Todavía a través de la federación, inclusive en mi rol como asambleísta, todavía recibimos denuncias en donde los colegios todavía no aceptan, por ejemplo, a las personas trans en su rol de género respectivo. Por ejemplo, hay estudiantes que han lucido masculinos y de repente desean ir con su género femenino a estudiar y el rector no les permite. Entonces, eso nos convoca quizás a que el Ministerio de Educación cree una normativa interna para que los colegios puedan actuar de manera adecuada, o en su defecto tendremos que justamente mejorar la ley orgánica de educación. Y lo mismo pasa con el tema de trabajo. En el tema de trabajo todavía se reciben denuncias por despido intempestivo de personas LGBTI. Hay un sinnúmero de casos que definitivamente el Código de Trabajo tiene que mejorar, y esperamos que en esta ocasión inclusive podamos incluir una pequeña tasa porcentual de reconocimiento laboral para población LGBTI que no se ve visiblemente. Y una cosa importante aquí, podemos ver por lo menos ahora gays y lesbianas trabajando en algunas empresas tanto públicas y privadas, pero las personas trans no existen en estos espacios. Y eso también es otro trabajo fuerte que debemos de hacer en el actual gobierno para seguir avanzando en inclusión social. Estamos claros que hay muchos LGBTs que, por supuesto, deben ajustarse a las obligaciones estatales y que lamentablemente algunos no lo quieren hacer, somos conscientes de eso, pero no por eso no quiere decir que no vamos a avanzar en derechos. Siempre habrá para todos los sectores de la sociedad mucho que mejorar. Recordaba también, Jimmy, que en el anterior gobierno, en el área de salud y con relación a la comunidad
LGBTI, se implementó una campaña de prevención del cáncer de mama para mujeres lesbianas y trans masculinos. También hubo la campaña del no uso de biopolímeros, tanto para las personas trans y para las mujeres en general. Y como había quejas de la atención inadecuada por parte de ciertos operadores de salud hacia los miembros de esta comunidad, se implementó una línea directa, que era la 173, opción 3, para que miembros de la comunidad LGBTI que hayan recibido inconformidades en su trato, denuncien estas inconformidades en el modelo de gestión. Agradecemos la participación de la psicóloga Dayan Rodríguez, que nos ha permitido conocer más de un tema de importancia social. Ya regresamos luego del corte. Al regresar, Usted tiene a su favor el testimonio de sus compañeros de trabajo que laboran bajo las mismas condiciones. es de justicia. Es de Justicia llega a sus hogares llevándoles toda la información necesaria para que pueda estar actualizado en las leyes vigentes y sus reformas. Nos toca revisar el primer correo electrónico de esta semana para que el abogado Salazar pueda responder sus inquietudes. Escuchemos. Tengo casi 7 años trabajando en una cooperativa de taxis dentro de un centro comercial muy conocido. Nunca me han asegurado y no tengo ningún beneficio. Ellos dicen que si uno los denuncia, ellos salen ganando porque no hay contrato ni pruebas de mi relación laboral y que reclamar mis derechos será una pasadera de tiempo. Como necesito el trabajo, sigo ahí. ¿Qué puedo hacer para solucionar mi problema? Estimada Diana, el temor es nuestro peor enemigo. Desde mi punto de vista, usted tiene a su favor el testimonio de sus compañeros de trabajo que laboran bajo las mismas condiciones y como prueba plena ante la falta de instrumentos de prueba documental, el juramento deferido que su defensor deberá solicitar en el momento procesal oportuno. Por lo dicho, le sugiero que se anime a denunciar el abuso de sus derechos laborales del cual está siendo objeto ante la Inspectoría de Trabajo y un juez de dicha materia. Amigos abogados, buenos días, ayúdenme con algo. El viernes me votó un ingeniero del lugar en el que trabajo por reclamar mis saberes de sobretiempo desde febrero hasta junio del presente año. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ni el décimo nos pagan. Muchas gracias. Estimado José, lamento lo que sucedió en su lugar de trabajo. Si su empleador no ha cumplido en el pago de sus horas extra ni de los décimos sueldos, usted puede ejercer sus derechos acercándose a las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales y pedir ser atendido por uno de los inspectores de trabajo para denunciar lo sucedido y establecer la existencia de sus derechos y la vulneración por usted señalada. Buenos días, abogado. Tengo una casa y plantas de cacao en la finca de mi padre. Él me dio el terreno hace 3 años y ahora él quiere que lo desaloje. El problema es que no quiere pagar lo invertido. Estimada Carolina, debo de entender que usted recibió de manera verbal el terreno de su padre donde ha levantado su casa y ha sembrado sus plantas de cacao. Esta especie de donación, al no haberse otorgado por una escritura pública, le resta fuerza en la acción que pueden interponer en contra del legítimo propietario del inmueble. Sin embargo, le sugiero presentar como herramientas probatorias de su verdad los testimonios y la confesión judicial. Vaya a la notaría que le quede más cerca para practicar la escritura de entrega de obra del inmueble que usted ha pagado su construcción, para que se establezca la identidad de al menos 2 testigos que puedan demostrar ante la autoridad judicial la inversión por usted desarrollada. De este modo, podrá establecer los derechos sobre la construcción, forzando al propietario del terreno a vender el espacio de tierra en que se encuentra asentada o a que le indemnice por la construcción que ha levantado. Es de justicia.
Recuerden, ustedes también pueden ser parte de este programa. Solo escríbanos a info@esdejusticia.net y envíen sus comentarios o los temas que necesitan ser asesorados. También pueden acceder a los programas ya presentados en domingos anteriores a través del canal YouTube. Les recuerdo además que todos los martes a las 7:30 nuestro programa es retransmitido por las radios Superca 800, Radio La Prensa Sport 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM. Me despido no sin antes dejarlos en compañía del abogado Salazar y el comentario de esta semana. El tema de nuestro programa de hoy tiene relación con el hecho de encasillar a los seres humanos en una misma categoría. Catalogamos a las personas por grupos, por sexo, etnia, origen, nacionalidad, edad, ocupación y muchas otras variables. Y damos por hecho que la totalidad del grupo comparten ciertas características peculiares. Sin embargo, estas simplificaciones son inexactas con la mayor parte de los grupos humanos y han servido de base para perpetuar prejuicios e injusticias. Un estudio reveló que un jurado puede declarar culpable más fácilmente a una persona si ésta lleva tatuaje en su rostro. Afortunadamente, el Ecuador ya cambió y la normativa constitucional y legal ha permitido que los miembros de la comunidad LGBTI dejen de estar invisibilizados y sean insertados en la sociedad, con derechos y obligaciones como todos los ecuatorianos. Los dejo con la frase de la semana. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. La gente debe aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. Que sigan pasando un excelente día domingo.